Eso es lo que soy, Jim. ¿Crees que tu tarea consiste en discutir estos asuntos conmigo? No, desde luego que no. Entonces, ¿por qué no entiendes de una vez por todas que tenemos oficinas para cada una de estas cuestiones? ¿Por qué no informas de ello a la persona adecuada? ¿Por qué no vas a llorar sobre el hombro de mi querida hermana? Escucha, Jim, sé muy bien que no tengo por qué venir a hablarte directamente, pero no puedo comprender lo que sucede. No sé qué te dirán tus asesores, ni por qué no pueden hacerte comprender esto. Por eso lo estoy intentando yo. Aprecio mucho una amistad que se remonta a los tiempos de nuestra infancia, Eddie, pero ¿crees que ello te autoriza a entrar aquí sin anunciarte siempre que lo desees? Considerando tu cargo aquí, ¿no deberías tener en cuenta que soy el presidente de Taggart Transcontinental? Era perder el tiempo. Eddie Willers lo miró como siempre, sin ofenderse, simplemente perplejo, y preguntó: Entonces, ¿no vas a hacer nada para modificar la línea Río Norte? No he dicho eso. No he dicho eso para nada. Taggart miraba en el mapa el trazo rojo que se extendía al sur de El Paso. Tan pronto como empiecen a funcionar las minas San Sebastián y nuestro ramal mexicano dé beneficios, no hablemos de eso, Jim. Taggart se sorprendió por el fenómeno sin precedentes que representaba la expresión furiosa de Eddie al pronunciar tales palabras. ¿A qué viene semejante actitud? Lo sabes muy bien. Tu hermana dijo: Al diablo con mi hermana, exclamó James Taggart. Eddie Willers no se movió ni contestó, sino que permaneció con la vista hacia adelante, sin mirar a James ni nada de lo que había en el despacho. Transcurrido un momento, saludó con una inclinación y abandonó la oficina. En la antesala, los empleados del equipo de James Taggart estaban apagando las luces, listos para irse, pero Bob Harper, el jefe de personal, seguía sentado manipulando las piezas de una máquina de escribir destartalada. En la compañía, todo el mundo pensaba que Bob Harper había nacido en aquel rincón, en aquel escritorio, y que nunca había intentado salir de allí. Ya desempeñaba ese cargo en los tiempos del padre de James Taggart. Bob Harper miró a Eddie Willers cuando éste salía del despacho del presidente. Su mirada, comprensiva y prolongada, parecía decir que estaba seguro de que la visita de Eddie a aquella zona significaba problemas en la línea. Sabía que nada había conseguido con esa reunión, cosa que, por otra parte, no le importaba. Era el mismo cínico desinterés que Eddie Willers había observado en las pupilas del vagabundo que lo abordara en aquella esquina. Oye, Eddie, ¿sabes dónde podría comprar camisetas de lana? Preguntó. He buscado por toda la ciudad y no las encuentro por ningún lado. No lo sé, respondió Eddie deteniéndose. ¿Por qué me lo preguntas? Se lo pregunto a todo el mundo. Quizá alguien lo sepa. Eddie miró intranquilo aquella cara inexpresiva, flaca, coronada de pelo blanco. Hace frío aquí, dijo Harper, y en cuanto llegue el invierno será aún peor. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Eddie señalando las piezas de la máquina. Esta maldita se ha vuelto a romper. No tiene sentido mandarla a arreglar. La última vez tardaron 3 meses. Pensé que podía repararla yo mismo, pero no durará mucho. Dejó caer el puño sobre las teclas. Podrían venderte como chatarra. Tus días están contados. Eddie se estremeció. Era la frase que tanto se había esforzado en recordar. Tus días están contados. Pero no le era posible saber ya el motivo de su búsqueda. De nada sirve, Eddie, dijo Bob Harper. ¿De nada sirve qué? Nada, todo. ¿Qué te ocurre, Bob? No pienso solicitar una nueva máquina de escribir. Ahora las hacen de hojalata.
En cuanto las viejas desaparezcan, será el final de la escritura a máquina. Esta mañana ocurrió un accidente en el metro. Fallaron los frenos. Deberías irte a casa, Eddie, poner la radio y escuchar una buena orquesta. Olvídate de todo, muchacho. El problema contigo es que nunca has tenido un hobby. Alguien ha vuelto a robar las lámparas de la escalera del edificio donde vivo. Me duele el pecho. Esta mañana no pude comprar jarabe contra la tos porque la farmacia de la esquina cerró la semana pasada. El ferrocarril Texas Western quebró el mes pasado y desde ayer no se puede circular por el puente Queensboro porque están haciendo reparaciones. Bien, ¿qué importa? ¿Quién es John Galt? Estaba sentada junto a la ventanilla del vagón, con la cabeza echada hacia atrás y un pie colgando sobre el asiento desocupado de enfrente. El marco de la ventanilla se sacudía con la velocidad de la marcha. El cristal parecía colgado sobre una oscuridad totalmente vacía, cruzada de vez en cuando por reflejos que dejaban rastros luminosos. Su pierna, torneada bajo la brillante presión de la media, formaba una larga y sinuosa línea, y terminaba en un arqueado empeine al que seguía la punta de un pie, calzado con un zapato de tacón alto. Tenía una elegancia femenina, quizá algo fuera de lugar en aquel polvoriento vagón, y extrañamente incongruente con el resto de su persona. Llevaba un abrigo de piel de camello algo desgastado, que debió ser caro, y en el que envolvía descuidadamente su cuerpo esbelto y nervioso. El cuello del abrigo estaba levantado hasta el ala de su sombrero, y un mechón de pelo castaño caía hacia atrás, casi tocando la línea de sus hombros. En su rostro anguloso se destacaba la forma de una boca claramente definida, una boca sensual que mantenía cerrada con inflexible precisión. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo, y su postura era tensa, como si no soportara la inacción. Una actitud muy poco femenina, como si no estuviese consciente de su propio cuerpo y de que era un cuerpo de mujer. Escuchaba la música, una sinfonía triunfal. Las notas fluían ascendiendo, hablaban de elevación y eran la elevación misma. Eran la esencia y la forma de un movimiento ascendente que parecía ser la representación de todo acto y pensamiento humano que tuviera el ascenso como motivo. Era una explosión de luminosa sonoridad que surgía de su encierro para desparramarse por doquier. Poseía al mismo tiempo la autonomía de la liberación y la tensión del propósito. Barría el espacio, limpiándolo, sin dejar tras de sí más que la alegría de un logro sin impedimentos. Tan solo un débil eco en medio de los sonidos hablaba de aquello de lo cual la música había escapado, pero expresado con un risueño asombro ante el descubrimiento de que no existían fealdad ni dolor y que nunca los había habido. Era el canto de una inmensa liberación. Pensó, por un instante, y mientras esto dure, es lícito rendirse por completo, olvidarlo todo, limitarse a sentir. Vamos, abandona los controles. Eso es. En alguna parte, en el borde de su mente, por debajo de la música, percibía el sonido de las ruedas del tren que golpeaban a ritmo regular, acentuando el cuarto compás, como si ese énfasis tuviera un propósito bien definido. El ruido de las ruedas la relajaba. Escuchó la sinfonía y pensó, por esto las ruedas tienen que seguir marchando, y es lo que están haciendo. Nunca antes había oído esa sinfonía, pero supo que era de Richard Halley. Reconoció su fuerza, su magnífica intensidad y su estilo. Era una melodía compleja y clara, como las que ya nadie escribía en esos tiempos. Contempló el techo del vagón, pero sin verlo. Había olvidado dónde estaba. No sabía si era una orquesta sinfónica o nada más que la melodía. Quizá
La armonía sonaba solo en su propia mente. Se dijo que en ese tema estaban localizados los ecos premonitorios de toda la obra de Richard Halley, de todos los años de su larga lucha, hasta el día en que, promediando la madurez, la fama se había abatido sobre él súbitamente y lo había desmoronado. Este, pensaba oyendo la sinfonía, había sido el objetivo de su esfuerzo. Recordó intentos sugeridos a medias en su obra, frases prometedoras, fragmentos rotos de melodías que se iniciaban, pero sin alcanzar nunca el final. Se incorporó del asiento. ¿Cuánto habría escrito esto Richard Halley? Solo entonces tomó conciencia de dónde se hallaba, y por vez primera se preguntó de dónde provendría la música. A unos pasos de distancia, al final del vagón, el guardafrenos estaba ajustando los mandos del aire acondicionado. Era rubio, joven y silbaba el tema de la sinfonía. Dagny comprendió que lo había estado silbando desde hacía un rato y que eso era lo que había escuchado. Lo miró, incrédula, antes de levantar la voz para preguntarle: «Perdón, ¿podría decirme qué está silbando?». El joven se volvió hacia ella y la miró de frente, con abierta y afable sonrisa, como la de quien comparte una confidencia con algún amigo. Le gustó aquel rostro. Sus líneas eran compactas y firmes. No tenía ese aspecto flácido de quien elude la responsabilidad de su compromiso con las formas, defecto que se había acostumbrado a observar en las caras de tantas personas. «Es el concierto de Halley», respondió sonriente. «¿Cuál de ellos?». «El quinto». Dejó pasar un momento antes de decirle, lenta y cuidadosamente: «Richard Halley solo escribió 4 conciertos». La sonrisa del joven se esfumó. Era como si hubiese vuelto a la realidad súbitamente, del mismo modo que le había ocurrido a ella unos minutos antes, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe y no quedó más que un rostro sin expresión, impersonal, indiferente y vacío. «Sí, desde luego», contestó. «Me equivoqué. Fue un error». «Entonces, ¿qué era eso?». «Algo que oí en alguna parte». «Sí, pero ¿qué?». «No lo sé». «¿Dónde lo oyó?». «No lo recuerdo». Hizo una pausa, sin saber qué decir. El muchacho se alejaba sin mayor interés. «Sonaba como un tema de Halley», indicó, «pero conozco cada una de las notas escritas por él y sé que no compuso esa obra». El rostro del operario seguía inexpresivo. Tan solo se pintó en él una traza de atención en el momento de volverse y preguntar: «¿Le gusta la música de Richard Halley?». «Sí», contestó ella, «mucho». La miró un instante, como si vacilara, pero luego se volvió definitivamente. La joven observó la experta agilidad de sus movimientos, conforme el joven continuaba trabajando en silencio. Ella llevaba 2 noches sin dormir, pero no podía permitirse hacerlo. Tenía demasiados problemas que solucionar y muy poco tiempo. El tren llegaría a Nueva York a primera hora de la mañana. Necesitaba ese tiempo, y deseaba que el tren fuera más rápido, a pesar de que el Taggart Comet era el más veloz del país.